2, 3. Bueno, pues en esta clase vamos a continuar lo que habíamos visto el viernes, que es lo de la cinemática de fluidos. Pues vamos a seguir con las ecuaciones y pues vamos a ver al final un ejemplo. Entonces, antes de empezar con el estudio de los flujos, pues tenemos que ver lo que son los rotacionales, ¿no? Que es lo que vamos a ver en esta parte de aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos a agarrar un poquito la pluma, que está aquí la pluma, aquí está la pluma. Okay. Entonces vimos la clase del viernes o la clase anterior, que sería el video anterior. Vimos lo que es el campo de aceleraciones, similar que de lo que es el campo de velocidades, el campo de posición. Entonces teníamos un campo de aceleraciones, ¿no? Entonces, en este campo de aceleraciones, pues tenemos una parte que era la derivada espacial y otra que era la derivada temporal, ¿sí? Entonces, para cada una de las tres componentes cartesianas de la aceleración, que sería la aceleración en Z, la aceleración en X, la aceleración en Y, pues tenemos unas componentes espaciales y unas componentes temporales, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esas componentes? Le vamos a llamar aceleración convectiva a lo que es la aceleración espacial, ¿no? O sea, la que está dependiendo de las derivadas espaciales, de la aceleración convectiva. Y le vamos a llamar aceleración local a aquella aceleración que depende nada más del tiempo. O sea, que la aceleración local pues iría prácticamente a esta parte de acá, ¿no? Entonces, pues simplemente son términos, ¿no? Que tenemos que ir dominando, ¿no? Más adelante vamos a ver más términos que quisiera que supieran, ¿no? Bueno, también existe otro tipo de aceleración. Esta aceleración es una aceleración en coordenadas locales. Entonces, en coordenadas locales, pues significa que pues las coordenadas X, Y, Z dependen de la trayectoria que va siguiendo la partícula, ¿no? Entonces, si la partícula pues va siguiendo esta trayectoria, pues tenemos que la aceleración local pues depende de estas coordenadas, ¿no? Entonces, esta aceleración curvilínea también se le conoce as aceleración local también, ¿no? Vamos a poner aquí, o aceleración local, ¿sí? ¿Y por qué local? Pues obviamente, ¿por qué? Porque tenemos coordenadas locales. Aquí se ve la trayectoria de una partícula. Entonces, en esta partícula, si se ve por ahí abajo, tenemos lo que es la velocidad, ¿sí? Acuérdense que lo que ya hemos visto el viernes, que lo que es la aceleración o la velocidad, pues sigue la trayectoria de la partícula, ¿no? Entonces, la trayectoria de la partícula y la velocidad sigue esta trayectoria, ¿no? Entonces, esta aceleración está en este tipo de coordenadas, ¿sí? Entonces, habíamos visto que en coordenadas cartesianas, vamos a poner un ejemplo, para ver si se entiende, que en coordenadas cartesianas tenemos tres ejes, ¿no? Tenemos el eje Y, el eje J y el eje K, ¿no? Entonces, pero aquí en este caso, pues vamos a utilizar los ejes locales. O sea, los ejes locales, en este caso, pues vamos a tener tres ejes. Estos ejes, estas coordenadas, vamos a tener una coordenada S, vamos a tener una coordenada N y una coordenada B, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas coordenadas van a ir cambiando a medida que va cambiando la trayectoria de la partícula, ¿sí? Entonces, a este eje S le vamos a llamar, bueno, cuya normal es el plano osculador, es el plano cuya normal es B. O sea, ese plano sale del pizarrón, ¿sí? Sale del pizarrón y este plano es el plano osculador, ¿no? Así se llama, ese plano osculador. El plano normal es el plano que es perpendicular a la trayectoria de la partícula. Pues sería el plano cuya normal es ese. Este es el plano normal. Y el plano rectificador, así se llama, que es el plano pues que es paralelo, como si fuera el eje Y, ¿no? Entonces, sería un plano perpendicular a esta normal, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí tres planos, y estos tres planos van a ir cambiando a medida que va cambiando la partícula, ¿sí? Entonces tenemos aquí lo que es un plano rectificador, el plano osculador y el plano normal, ¿no? Que sí se ve, aquí lo podemos dibujar, ¿no? Entonces, en base a estos planos, le vamos a poder dibujar lo que es la aceleración local. Bueno, y bueno, aquí viene lo que es el centro instantáneo de curvatura. ¿Qué significa? Pues que a partir de este centro podemos trazar un radio de curvatura, trazamos un radio de curvatura así, y la aceleración
pues va a depender de pues del radio, ¿no? Ahí vamos a ver una expresión donde la aceleración pues también dependiendo del radio, y si el radio es infinito, pues ese componente se va a volver cero. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se expresa. Bueno, aquí está, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo es la aceleración, pues la aceleración local o la aceleración, ¿cómo se llama? O la aceleración curvilínea, ¿no? Aquí en este caso estamos tomando un plano nada más. Estamos nada más tomando un plano. Entonces, ¿qué significa? Que la aceleración en este eje, que es en el plano osculador, pues sería cero. ¿Por qué? Porque estamos tomando el plano nada más, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos 3 coordenadas, y en este caso pues tendríamos el plano normal y el plano osculador que estaría ¿no? Entonces, pues en este caso pues tenemos que la aceleración, ¿cómo se llama? Normal o tangencial, pues está dado por, pues, bueno, esta es la aceleración tangencial y esta es la aceleración normal, ¿no? Entonces vamos a tener nada más 2 componentes, tenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿no? Entonces aquí si se ven, la aceleración normal depende del radio, ¿sí? Si el radio es 0, pues sería una aceleración infinita, pero si tenemos una recta, el radio es infinito, entonces esto se vuelve 0. Entonces la aceleración normal se vuelve 0. ¿Y qué es la aceleración normal? Pues si se acuerdan de allá física, el movimiento circular uniforme, cuando teníamos un círculo, ¿verdad? Cuando teníamos un círculo, teníamos un radio y teníamos una aceleración normal, ¿no? Entonces si no tenemos un movimiento circular, pues esta componente pues sería 0, ¿sí? Entonces en esta componente pues podemos ver fácilmente lo que es el movimiento circular cuando tenemos un radio infinito, ¿no? Entonces no sé si se entienda lo del radio infinito, pero bueno, vamos a ver más adelante ejemplos, ¿no? Para que se entienda mejor esto. Bueno, vamos a ver más adelante lo que son las aceleraciones curvilíneas. Otro campo que tenemos que estudiar es el campo rotacional, ¿sí? Entonces el campo rotacional, bueno, está definido mediante el vector rotacional, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que tenemos en este vector, vamos a poner que tenemos un punto, aquí la partícula tiene esta velocidad, ¿no? Entonces el campo rotacional, ¿qué mide? Mide la rotación de las partículas en un espacio dado, ¿no? Entonces si las partículas empiezan a rotar, no va a medir una rotación diferente de 0, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí una velocidad, aquí tenemos que la partícula va siguiendo esta trayectoria, ¿no? Va siguiendo esta trayectoria, y ahí va pasando esta trayectoria, entonces va pasando de un punto a otro. Si cambia la velocidad, ¿qué pasa si cambia la velocidad? Si cambia la velocidad, pues tenemos una velocidad aquí y una velocidad acá. ¿Qué significa? Pues que tenemos que va a dar una rotación, ¿sí? Entonces aquí la partícula pues va a girar aquí, ¿no? Entonces la medida que vaya a girar me va a dar dado esta velocidad angular. Esta velocidad angular, que es gamma aquí, también se le conoce, vamos a poner aquí como vector, para que lo vayan teniendo ahí, por si lo escuchan hablar, que sea el vector torbellino. Vamos a escribir aquí, ¿no? Vector torbellino, escribir, no sé si se escribe bien, ¿no? Vector torbellino. ¿Y qué es el vector torbellino? Pues va a ser igual a la omega, ¿no? Ok. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces así se expresa el campo rotacional mediante este vector, ¿no? Entonces ahí viene la demostración en el Sotelo para que la vayan viendo, ¿no? Entonces a medida que esto sea diferente de 0, pues la partícula le va a rotar, ¿no? ¿Sí? Entonces, para no meternos en mucha complicación, pues si esto es igual a 0, pues la partícula no rota o no gira, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo. Vamos a ir al ejemplo. Vamos a ver si podemos entender este ejemplo. Bueno, en este ejemplo vamos a tener que, bueno, vamos a ver un poquito más adelante la figura. Dice, el viento sopla horizontalmente con velocidad uniforme V0 y de modo independiente del tiempo contra una chimenea vertical, ahorita se las muestro, de radio R. Supuesto el flujo irrotacional, ¿no? O sea, suponemos que las partículas no giran en esta parte de acá. La variación de la velocidad sobre el eje X en la proximidad del punto de estancamiento queda determinada por la expresión
Bx igual a B0. Entonces ya nos dan la expresión de la velocidad en X, ¿no? Con Y igual a 0. Vamos a ver. Vamos adelante, ¿no? Y dice la velocidad alrededor de la superficie de un cilindro, ahorita les he puesto el cilindro, es V0 igual a menos 2. Esto aquí en error, ¿no? Entonces, si tienen ustedes el Sotelo, esto de aquí no debe ser V0, esto de acá no debe ser V0, debe ser V, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente que una cantidad V0 es igual a menos 2 V0 seno de teta, o sea, es completamente ilógico esa expresión, ¿no? Entonces, bueno, para que lo corrijan ahí. Y aparte, pues que a la hora de resolver el problema, pues se van a topar con muchos problemas ahí. Van a querer sustituir en la parte anterior, ahorita vemos, ¿no? Bueno, entonces lo que nos piden es obtener la ecuación de la aceleración del aire para puntos que quedan sobre el eje X. Y ahorita veamos el eje X para esos puntos. Aquí sustituimos datos. Y aquí es un problema un poquito distinto. No está relacionado, pero no es igual al problema anterior. Es determinar los componentes tangencial y normal de la aceleración para θ igual a pi, θ igual a 3pi sobre 4 y θ igual a pi sobre 2, ¿no? Entonces vamos a ver el dibujito. Pues aquí tenemos el dibujito, ¿no? Entonces aquí tenemos esta velocidad. Entonces las partículas aquí van a tener una diferente velocidad, ¿no? Aquí tenemos una aceleración local. Aquí lo vamos a medir mediante coordenadas locales, que las son las locales, y aquí van a ser coordenadas cartesianas, ¿sí? Se parece mucho el problema, pero son un poco distintas. Bueno, esperamos que no se escucha ya todas estas. Pues así se escucha, ¿no? Pero bueno, allá, para los que me sigan viendo esos videos, pues se va a escuchar todo esto. Bueno, continuamos con el problema. Bueno, vamos a calcular la aceleración con las coordenadas cartesianas. Entonces, es con la velocidad con respecto al tiempo, que sería esta parte de acá, ¿no? Entonces, agarramos las ecuaciones y sería nada más la velocidad de la variación con respecto a X nada más, ¿no? Entonces, como no hay variación en el tiempo, todas las velocidades se hacen cero, y vamos a agarrar esta parte de acá. Si se ven las ecuaciones, si quieren ponemos las primeras ecuaciones, pero bueno, es que sería poner la primera diapositiva, ¿no? Entonces no quiero irme a la primera diapositiva porque voy a perder tiempo aquí. Bueno, entonces ponemos la derivada de la velocidad con respecto a X, derivamos la velocidad con respecto a X sería esta cantidad, la derivamos con respecto a X y tenemos esto, ¿no? Entonces la hacemos la derivada y le ponemos la componente X, hacemos la derivada y después ponemos la componente en X, ¿ok? Que sería esta componente, ¿no? Hacemos la derivada, ya una vez que la derivamos le ponemos esto, ¿sí? Entonces sería cuestión de que hagan un ejercicio ahí, ¿no? Entonces lo multiplican y les da esta cantidad, ¿sí? Entonces la aceleración en Y pues va a valer 0 y en Z también va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque las componentes en Y y el componente en Z pues son 0. Bueno, entonces lo único que hacemos aquí es sustituir para X igual a menos 3R, para X igual a menos 2R y para X igual a menos R. Entonces sustituimos en la ecuación que ya derivamos, sustituimos las X que están aquí, sustituimos las X y nos da esta cantidad, ¿sí? Desarrollamos términos y nos da esto, ¿no? Entonces nos da para X igual a menos 3R esto. Hacemos lo mismo, pero para X igual a menos 2R, que nos piden también esta cantidad. Entonces, para X menos 2R sustituimos las X, volvemos a hacer lo mismo y nos da esto, ¿no? Y finalmente, para X igual a menos R, que es el punto de estancamiento, nos da que la aceleración es 0. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos que en X igual a menos R, pues aquí nos da la velocidad en este punto de la aceleración. Cuando la aceleración en X está dada por esta expresión, pues va a valer 0. Bueno, entonces ahí están las aceleraciones y la solución B, pues ya sería cuestión de ponerle valores. Los datos que les está proporcionando aquí, les damos datos para velocidad inicial en 1.8 y radio igual a 0.25, sustituir los valores y ya les dan los valores, ¿no? Entonces está muy sencillo ahí, nomás sustituir valores aquí, sustituimos valores y ya nos da esta aceleración, ¿no? Sí. Entonces esta parte B está sencilla, ¿no? Bueno, ahora sí la parte C.
que está parecida, pero no es diferente, no es, digo, es diferente, pero no es muy igual a la parte A, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una aceleración tangencial diferente. Había que leer bien el enunciado. Aquí la velocidad está dada por esta cantidad, ¿sí? Ya no está dada por esta. Ya nos olvidamos de esta, ¿no? Nos olvidamos de esta y tenemos esta, ¿no? Entonces, pues la velocidad está dada por esto. Entonces, lo que hacemos es, vamos a irnos a la parte, es agarrar la aceleración tangencial y la derivamos. ¿Cómo obtenemos la aceleración de la tangencial? Pues tenemos en la parte inicial, tenemos esta parte de aquí. Entonces, como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo vale 0, entonces no vamos a tomar esta derivada, ¿sí? ¿Sí? Tomamos esa derivada y pues hacemos esto, ¿no? Entonces nos da esta cantidad aquí. Entonces la derivada del seno cuadrado pues nos da 2 veces el seno de teta por el coseno de teta por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Entonces esta sería la derivada de teta con respecto a S. Si acordamos, o nos acordamos de que un segmento de arco, si tenemos un segmento de arco así y suponemos que esto es un diferencial de S y esto es el radio y esto es teta, ¿no? Un diferencial de teta más bien, ¿sí? Entonces el diferencial de teta ante el diferencial de S, podemos hacer esto. Si el diferencial de S es igual a R de teta, ¿por qué? Pues aquí nos da esto. El diferencial de S es igual a R por de teta, aquí está, ¿no? Que lo podemos ver, pues comprobar de la manera con la tangente del ángulo, ¿no? No sé si vemos que la tangente de ángulo para ángulos pequeños, pues está dada por de teta por R, ¿no? ¿Sí? Entonces, obtenemos esta cantidad, lo despejamos y lo sustituimos en esta ecuación. Simplemente agarramos el diferencial de S y lo despejamos ahí, como si fuera quebrado, ¿no? Pero aunque no se debe hacer así, pero bueno, así está. Bueno, entonces sustituimos los valores y nos da el valor de la aceleración tangencial, ¿no? Y bueno, de la misma forma, agarramos la parte de la aceleración normal, que está dada por esta ecuación, esta parte de aquí, que es la aceleración normal, agarramos la velocidad al cuadrado entre R. La otra parte, pues hemos visto que es 0, ¿por qué? Pues estamos en el plano, pues entonces la otra componente vale 0. Vamos a irnos para acá, bueno, entonces vamos para acá, ¿no? Entonces agarramos esa velocidad, lo sustituimos aquí y nos da esta cantidad, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya obtenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal. Sustituimos valores de la velocidad inicial de 1.8 y nos da esta expresión. Entonces ahora sí, para diferentes valores de los ángulos, para teta igual a pi, para seno de teta igual a 0, pues ya obtenemos diferentes valores, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos que el valor de teta vale pi, pues el coseno de pi pues sería menos 1, pero el seno de pi pues vale 0, ¿no? Entonces, pues para estos casos que tenemos aquí, a la hora de combinar estas dos cantidades, la aceleración tangencial y la aceleración normal, nos va a dar 0, ¿no? Entonces, para el caso de teta igual a pi vale 0, y pues podemos practicar para teta igual a 3/4 sobre pi, pues tenemos que el seno de teta pues es raíz de 2 sobre 2, coseno de teta menos raíz de 2 sobre 2, sustituimos y ya nos da un valor aquí, un valor acá. Similarmente, para teta igual a pi sobre 2, o sea, cuando teta vale 90 grados, pues tenemos esta cantidad aquí y ya lo sustituimos. Y bueno, hay otro problema aquí, pero está muy sencillo, ¿no? Es nomás encontrar el vector rotacional para esos tipos de campos de velocidad, ¿no? Entonces, si acordamos de que el vector rotacional en esta parte está dado por este vector, ¿sí? Entonces, aquí ya nos dan estos valores, o estos valores, ¿no? Entonces, ya sea que agarramos el determinante, calculamos el determinante, o que calculemos esta expresión, es lo mismo, ¿no? Que habíamos hecho de lo que es el producto cruz, ¿no? Ese es el producto cruz, o que hagamos esta cantidad, ¿no? Este es el producto cruz ya desarrollado, ¿no? Entonces agarramos las parciales de la velocidad en X, de la velocidad en Y, y tenemos el vector rotacional, ¿no? Entonces, si hacen esa sustitución, pues
para el caso del primer campo, sería, tenemos un campo de velocidad en X en velocidad en Y, no tenemos velocidad en Z, aquí igual, ¿no? Tenemos en X y Y, y pues aquí tenemos en Z, pero vale 0 nada más, aquí en el caso C. ¿Sí? Entonces, para solucionar, pues agarramos el rotacional de B en X, que significa que es la componente en X. Pues la componente en X del rotacional B pues nos da 0, la componente en Y nos da 0, y la componente en Z nos da esta, ¿no? Entonces, ahí obtienen el determinante, ¿ya? Obtienen el determinante, y les da menos 2A, ¿no? Aquí está, ¿no? Que ese es esto de acá, ¿no? Bueno, esto en realidad es el rotacional, es la componente en Z, ¿no? O sea, como es un vector, pues esto sería más bien con pues un componente en Z, ¿no? Entonces ya hay que expresarlo en forma vectorial, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces, bueno, está esto entendido que es, esto viene de acá arriba, ¿no? Esto viene de acá arriba, ¿no? Similarmente aquí, esto es un vector, ¿no? Entonces tenemos, esta es la componente en X, ¿verdad? Esta es la componente en Y y la componente en Z, ¿no? ¿Sí? Si sacan el determinante, pues ya nos queda un escalar, ¿no? Pues ya, pero obviamente que el rotacional está definido como un vector, ¿no? No hay que confundir eso, ¿sí? Entonces aquí pues hay que expresarlo mediante un vector nada más, aquí les faltó, y en Z, digo en C, pues aquí hay otro vector, este es el vector 0, 0, y este, ¿no? Entonces aquí teníamos 0, pues que sería 0i, más 0j, más esta cantidad k, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a ponerle bien todo esto acá, ¿no? Pues este sería ejemplo pues más sencillo, ¿no? O sea, no sé si tengan alguna duda, y tenemos